Últimamente siempre soy muy repetitiva a la hora de hacer las presentaciones, porque siempre digo, ay, qué ganas tenía de esta conversación, pero es que es cierto. Y además, las agendas nos han hecho que hemos tenido que anular un par de veces, pero al final, por fin, hemos podido quedar con la doctora Ana Asensio, psicóloga. Además, es una de aquellas personas que sabe divulgar como pocas y habla de un tema en su tercer libro que es de la intuición. Y ahora te explicaré una cosa, Ana, bienvenida al podcast. Hola Mariví, muchísimas gracias por esta Mira, invitación. hay momentos en la vida que las mujeres nos tenemos que relajar y a mí me encanta cuando voy a la peluquería me llevo siempre un libro. Y hoy estaba en la peluquería acabando de revisar las notas del libro que tenía contigo y me dice Marina, mi peluquera, ¿cómo me gusta a mí la intuición? Y he dicho, pues mira, ya te pasaré el podcast cuando lo tengamos grabado, porque qué bonita, qué grande, qué desconocida y hasta a veces mal, digamos, mal entendida la intuición. Tal cual, y qué poderosa. O sea, y qué poderosa y qué necesaria y cómo nos quiere ayudar, porque en ningún momento te va a llevar, de verdad, en ningún momento te va a llevar por un camino que te vaya a hacer a ti daño. Entonces me ha encantado esta introducción y este homenaje porque creo que la intuición se lo merece. Y yo fíjate que no soy, y lo voy a decir honestamente, sí soy psicóloga, sí soy doctora en neurociencias, sí soy experta en cerebro, pero no soy una experta en intuición. Es decir, yo cuando me encargaron el libro de intuición, que me lo encargó de hecho la editorial, me quedé como un poco como diciendo, ¿un libro? Porque un capítulo te lo escribo, pero un libro. Y la editorial me dijo, sí, Ana, claro, ellos al final saben más que yo de estas cosas, me dijeron, sí, Ana, porque tú en tus otros libros, en tus conversaciones, en tus podcasts, en tus posts, es raro en el que no aparece la palabra intuición. Y de alguna manera me dijeron, la intuición, como acabas de decir, está muy denostada, está muy poco Ujú. conocida, está muy maltratada y creemos que tú, que tienes ese doble perfil entre lo espiritual y lo científico, entre lo investigador, ¿sabes? Y la parte Ujú. más energética, creemos que vas a poder explicar muy bien a las personas lo que es la intuición. Entonces yo les dije, pues voy a tener que hacer pedagogía de algo que yo hago Mm. naturalmente. Entonces, claro, fíjate lo que te cuento, Mariví, Eso es pues yo muy dije, difícil, ¿eh? Eso es muy muy difícil. difícil, y muy difícil, porque yo pensé, ¿cómo le explico yo a la gente algo que yo hago desde que era pequeña? Y que te sale de una forma natural. Muy nata, y además mi padre me lo, claro, por eso hablábamos antes de tras micro, ¿no? Mi padre me lo potenciaba mucho, porque a mi padre le gustaban mucho estas cosas, y entonces me potenciaba mucho el jugar con, vamos a adivinar cuál es la carta que está aquí. Yo cojo una carta, ¿en qué estoy pensando? Dímelo. Claro, yo estos eran juegos iniciales que se hacen para intuición, que es un poco la intuición, uno de los tipos de intuición, Ajá. que tú estás jugando con tu padre y tú no piensas que, que está fomentando ese tipo de intuición. O yo le decía, esta noche he soñado, y entonces me decía, pues fíjate a ver si ese sueño tiene algo que ver con tu vida o más adelante hay algo que tenga que ver. O sea, yo era muy pequeña para todo este tipo de cosas. Pero tú Y ya lo con tenías ahí, ya estabas haciendo de esponja. total, lo que tú dices, yo no era consciente. Esto en la adolescencia se queda un poco en el olvido, porque los Ujú. adolescentes ya sabes, ¿no? Que de repente pues queremos parecernos al grupo, entonces yo me vuelvo mucho más racional, más mundana, más y se que deja un poco en el olvido. Y con el tiempo, cuando decido ser psicóloga, aparece otra vez en mí esa hipersensibilidad, esa Ujú. receptividad, ese darme cuenta, ese escucharme muchísimo, ese saber determinadas cosas y no saber por qué las sé, ese sentir la energía de alguien y pensar, qué raro, me pasará a mí solo, porque claro, lo que nos pasa muchas veces con la intuición es que como no nos han dicho lo que tú sientes y sabes, y esto es así, lo generalmente dudamos de nosotros. Esta mañana estaba hablando con una paciente que me decía, fíjate, Ana, es que tengo sensaciones de cosas que son certeras, de emociones, de energías, de personas que las he tenido toda la vida y siempre he pensado que yo soy una loca, porque hay veces que lo que me están diciendo estas sensaciones es, esto no debería ser así, o esta Aléjate. aléjate. Claro, hay veces que la intuición no te dice acércate, a veces que te dice protégete. Ujú.
pero te Sí, lo dice de sí. una manera muy certera. Claro, ¿qué hacemos? Como dudamos, nos ponemos en contradicción contra nosotros. Y eso, la duda de uno mismo, con uno mismo, de verdad te digo, es de las cosas más dolorosas que tenemos. Mira, te voy a recomendar una cosa, porque, bueno, una cosa no, un libro. Te voy a recomendar un libro de un autor que además lo hemos tenido en el podcast en semanas anteriores, Antoni Tolmos, que acaba de presentar el libro Cuando dudas de ti. Y es fantástico porque realmente dibuja lo que tú acabas de decir y está muy enfocado al artistas, pero como yo le he dicho muchas veces, es que no, yo creo que está muy enfocado a todas las personas, porque muchas veces somos nuestros propios enemigos y no creemos en nosotros, no nos escuchamos. Tú hablabas, ¿no? De esa voz, de esa protección, cuando las emociones afloran, cuando de repente estás con alguien y hay algo que te despierta, algo que te está diciendo. Hay un episodio, hay un capítulo en tu libro que hablas de la conexión, ¿no? Del cerebro y el intestino, de las tripas. Y digo, es que es verdad, yo he tenido esa sensación de tripas, de decir, uy, por ahí no es, uy, esta persona no me suma, me tengo que alejar. ¿Por qué me produce esta emoción o por qué me produce este malestar cada vez que me habla o cada vez que me mira? Y no entiendes por qué. Y esto, mira, esto que acabas de decir, primero, me acaba de encantar el libro del autor que has dicho, No dudes de ti, me lo voy a comprar, que lo sepas. Y me parece maravilloso porque realmente nosotros somos las personas que más nos hablamos a nosotros mismos. Es decir, si nos ponemos a pensar a quién más escuchamos mentalmente, es a nosotros. Tenemos una radiomente con un volumen tan alto en detrimento de bajarle el volumen a lo sensitivo, en Ujú, detrimento de bajarle el volumen al corazón, en detrimento de bajarle el volumen a la intuición. Entonces es lo que tenemos que equilibrar, porque la mente no te quiere hacer daño, pero ella sola no sabe dónde llevarte. Necesita escuchar lo que tú dices a las tripas, porque esas tripas tienen un pulso que viene de información del exterior también, que hacen que cambie tu actividad eléctrica cerebral, porque ese corazón recibe la información de todo el cuerpo y la concentra. Es el que alquimiza totalmente emociones en valores y es el que manda el 90% de información al cerebro. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner al cerebro al servicio de nuestro corazón? Si el corazón es el que trae la información de ujú. todo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo recogiéndola de lo que sucede alrededor en nuestro campo energético, que esto ya lo hemos demostrado. Entonces, si la intuición es esa forma de conocimiento rápido, profundo, que no tiene razonamiento consciente, que tú lo sabes antes de que tu mente lo sepa, incluso 7 segundos antes, que es lo que tarda el cerebro racional en tomar conciencia de algo. Lo hemos visto en ciencia, en neurociencia, en laboratorio, con potencial eléctrico, con magnetómetros, con magnetómetros. Si lo hemos visto, ¿qué más necesitamos para saber que la intuición existe y es real y empezar a escucharla y hacerle caso, aunque no tengamos un discurso mental de raciocinio inicial? Sí, Entonces yo, por la lógica a veces se nos pierde, ¿no? Decir, bueno, es que esto lo sé porque lo sé y sé que funcionará porque lo sé, pero no tienes esa explicación. pues ese lo sé porque lo sé tiene, lo hemos demostrado en ciencia, el mismo o incluso más valor que un análisis racional detallado. O sea, lo sé porque lo sé, así, lo sé porque lo sé. Es más, ese análisis racional y detallado puede hacerte una evaluación frente a una decisión en el momento de ahora, pero luego en un momento dado no acertar, porque lo que tú propones, por ejemplo, en un análisis detallado es, monto este negocio, imagínate, o no lo monto, en decisiones trascendentales. Ujú, ¿Me mudo de ciudad o no me mudo? Hablábamos de los padres. ¿Le propongo a mi padre una residencia o no se lo propongo? Eh, ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Tengo un hijo o no tengo un hijo? ¿Me voy de alquiler o me compro una casa? Decisiones que a veces pueden suponer cierto quebradero de cabeza, porque es verdad que voy a decir, ujú. la intuición la aplicamos todos los días, aunque no lo sepamos. Todos los días aplicamos la intuición. Todos los días. Lo que pasa que en función de lo conectado que estés, te va a dar la sensación de que tu vida fluye más. Cuando hablamos de fluir, te va a dar la sensación de que todo es, ¡uh! Fíjate qué sincronía, qué casualidad, fíjate qué cosas, cómo ha ido todo de fácil. O te va a dar la sensación de que todo es un agotamiento, un apagafuegos, un caballo de batalla.
en función de lo conectado que estés. Y esto Ujú. tiene también otra explicación científica que si quieres Sí, luego por lo hablamos. favor. Sí, sí, no, no, Pero no, antes de que se nos olvide. pero en decisiones trascendentales, y ahora voy a eso, en decisiones trascendentales, al final tú haces un análisis detallado y muchas veces, más veces que incluso de lo sé porque lo sé, llegas a error. Es decir, Sí. llegas a una y dices, o te enfrascas en el análisis, ¿no? Y entonces te paralizas porque no sabes muy bien qué hacer, porque no tienes una opción. ¿Dónde está la mejor Sí. opción? Pero cuando tú estás conectado y pones a tu servicio la red neuronal por defecto, que es una red neuronal cuando estás meditando, respirando o en Ujú. la nada, que empiezan a fluirte ideas. Que esta es la intuición, si es que se vio en resonancias magnéticas, que la gente cuando no hacía nada empezaban a surgirle El ideas intuitivas. aburrimiento, el dejarnos aburrir, que esto los Eso, niños, ahora no dejamos que los niños se aburran. Las tardes de verano que hemos pasado nosotras. eso es, la Cuando de red neuronal, repente, ¡pum!, eso es la pum, te venían, creatividad, eso claro, es, las y ideas. te venían todas las Lo ideas. podemos llamar de muchas maneras, lo podemos llamar vacío fértil, que es cuando yo me vacío y me vienen ideas. Lo podemos llamar Ujú. conexión contigo en coherencia cardíaca, que es cuando estás en conexión mente y cuerpo acompasado. Lo puedes llamar meditación profunda, lo puedes llamar pedirle al sueño nocturno en el sueño. Se revelan Ujú. muchas cosas. Pedirle que te haga consciente o que te resuelva algún problema por la noche, porque la intuición es un copiloto de la mente. Claro, aquella frase de lo voy a consultar Claro. con la almohada. Totalmente. O sea, la red neuronal por defecto, la red neuronal por defecto es el copiloto de la mente. Entonces, ese copiloto soluciona cosas que a veces, que, como dices tú, hay que dormirlo un poco, o hay que dejar unos días reposar, cocer un poco más. Y todo esto te lo va a dar la serenidad y la calma. Sin calma y sin serenidad no hay nada de esto. Mm. Entonces, claro, en decisiones más trascendentales, el poder decir lo sé porque lo sé, aunque no te puedo decir por qué, pero yo lo sé, y tener esa certeza, eso es un regalo de vida que lo que digo yo es, por favor, no dudéis. Y Eh, además, si en la primera os tiemblan las piernas, haceros caso y luego comprobáis. Haceros caso. Y si os da miedo porque es una decisión trascendental, empezar a haceros caso en cosas más pequeñas. Es un superpoder, ¿tú lo defines así? Superpoder. Es una brújula, es un superpoder, una brújula que nunca te va a llevar a un mal lugar, ¿vale? Ujú. Te va a llevar a un camino que no va a ser, porque tú cuando haces un análisis racional lo que le pides de las razones son certezas. Le pides saber si en esta residencia honesta va a estar tu padre mejor, ¿no? Y a lo mejor no hay diferencia o tu Ujú. feeling, ¿no? Imagínate que tú llegas y tienes la certeza mental de que esta residencia para tu padre es mejor, pero cuando vas a la otra tienes la sensorial. ¿A quién le haces caso? No es ¿A quién le- fácil, ¿eh? No, claro, es que este es el día a día. Ujú. Entonces, hay personas que confían tanto en su sentir que dicen, aunque aparentemente esta tiene mi análisis lógico, de yo que sé, habitación individual, luz en las ventanas, parece que todo el mundo está aquí, bien, pero yo voy a la otra y siento otra energía, otra Sí, 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 calidez, sí. veo otra cosa y me da otra cosa. Vale, pues ese sentir hay mucha gente que lo toma como información prioritaria frente al otro. Luego te tiene que acompañar la razón. Luego, cuando tú tomas esa decisión, que es trascendental y que te pueden temblar las piernas, como digo yo, Ujú. porque está alejada de lo que te está diciendo tus razones en ese momento, es cuando la razón tiene que acompañarte y decirte a los meses, oye, pues mira, tomé una decisión muy buena. Y estoy segura que la mayor parte de las personas que nos están escuchando ahora, si tomaron esa decisión escuchándose bajo la serenidad, no bajo el miedo ni bajo el deseo, que son Ujú. dos cosas distintas, bajo la serenidad de lo sé y lo que yo siento es que este lugar es mejor que el otro, aunque el otro lo piense, estoy segura que con el tiempo dijeron, sí, Y creo que ganas dices que se tienen que tomar estas decisiones con paz y serenidad, pero creo que también el sentimiento de culpa se aleja, porque muchas veces en según qué tipo de situaciones y tenemos que tomar estas decisiones y dices, ay, lo estaré haciendo bien, esa culpa, ¿no? Que te pesa, esa sensación de angustia en el pecho que dices, uff, necesito liberarla, ¿cómo lo hago, no? es que la culpa aplasta mucho la intuición, porque ten en cuenta que la culpa es una emoción compleja formada por miedo, rabia y pena. Entonces, aúna las tres. Si yo no descompongo, la culpa lo que me está diciendo es, oye, lo que estás haciendo
no está bien, pero no te lo está diciendo tu voz interna, te lo está diciendo alguien que te juzga desde fuera, que lo estás escuchando en tu mente o lo Ujú. tienes en tu vida. Claro, la culpa, cuando tú sientes culpa es porque sientes rabia, porque realmente lo que te están acusando no te parece justo, sientes pena porque realmente quien te lo está diciendo te produce tristeza y sientes miedo porque si no lo haces puedes perder tu identidad o tu amor de la otra persona. Entonces, por eso sentimos culpa. Entonces, claro, necesitaríamos mirar qué emoción de esa culpa está correspondiéndose de cada acción que Mm. nos está haciendo esa persona que nos está provocando culpa o esa acción, y a partir de ahí atreverse a decir, la desvanezco y en pos de escuchar a esa red neuronal por defecto, a esa corazonada, a ese pálpito, a esa visión, a esa intuición, a ese conocimiento rápido, experiencial que tenemos, incluso vivencial, energético, que nos dice, no, es por aquí, porque lo desvaneces, en el momento, como te digo, puede que te tiemblen las piernas un poco, pero efectivamente, en cuanto has dado el paso, esa culpa se desvanece. Ana, Porque te has escuchado. Dime. ahí está. El problema es que muchas veces no nos escuchamos. Escuchamos el ruido exterior y a nosotros Mm, no solemos escucharnos. Me gustaría que nos dieras cuatro pistas para poder. Sabemos que la intuición la podemos tener todos, pero hay gente que es ujú, más intuitiva que otras. Quizá sí, porque están más entrenadas. O sea, el don lo tenemos, ¿no? todo el mundo. Todo el mundo. Ahora hace Se nace falta con él. si lo sabemos utilizar o sabemos escucharlo, porque hay veces que a lo mejor creemos que estamos en otra emisora que no nos interesa lo que nos están haciendo, los cánticos que nos están llegando. ¿Cómo se puede Es entrenar? Mira, primero hay que dejar de tenerle miedo y hay que dejar de estigmatizarla, porque no es magia, no es superstición, no es un impulso, no es de repente una locura irracional aquí sin filtro, no es una respuesta reactiva a un trauma, no es un deseo, como lo deseo, lo deseo, lo deseo, sé que mi intuición me dice que ese es el hombre de mi vida. No, perdona, esto es deseo, Mm, ¿sabes? La intuición es serenidad y certeza. Y tampoco es lo opuesto a la razón, es un complemento, no es nada opuesta a la razón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay muchos tipos de intuición. Una de ellas va a ir con el tiempo, es decir, con la acumulación de tu sabiduría de vida. Si tú en tu sabiduría de vida te vas fiando de tu acumulación de tu experiencia, muchas veces cuando te lleguen determinadas circunstancias va a determinar una decisión sin haber hecho un análisis profundo. Por ejemplo, me llega una persona a consulta para hacerle un diagnóstico complejo de distintos compañeros que no sabe muy bien qué es, y yo nada más verle, sin haber hecho pruebas, ni análisis, ni haber escuchado muy bien para qué quiere, mi olfato de 25 años me dice, ay, creo que esto va con una depresión secundaria A. Luego yo ya, ¿cómo lo compruebo? Con pruebas, ujú, o me da que este chico tiene autismo. Luego, ¿cómo lo compruebo? ¿Esto qué me lo da? Esto me lo da la experiencia de vida. Pero ahora vamos a otro. Hay gente, ¿vale? Que está más receptiva, y esto es gente más o menos sensible, ¿vale? Esto sí que viene un poco en la piel del nacimiento. Gente que viene más o menos sensible a recibir las energías de los otros. Nosotros tenemos un campo energético y ese campo energético acompasa los corazones, esto está ya demostrado, ¿vale? Por la Universidad de Stanford, esto está demostrado por el HeartMath ujú, Institute, acompasa los corazones, pero muchas veces no somos ni conscientes. La gente que últimamente se llama altamente sensible, o la gente con alta capacidad sensitiva o emocionalmente más intensa, sí que suele ser muy receptiva a la energía, ¿vale? Y automáticamente, cuando conoce a una persona, siente. Cuando conoce a una persona, cuando llega a un lugar, ujú, ¿vale? Siente. Este es otro tipo de intuición. Ahora vamos a la intuición, ¿vale? De marcadores somáticos que sucede a todo el mundo, que son marcadores que siente tu cuerpo, tanto cuando están sucediendo patrones y tu mente ni siquiera se ha dado cuenta, tanto como antes de que sucedan las cosas. Es decir, como si tuviéramos un radar a cosas que van a acontecer 6 segundos antes. ¿Vale? Esto lo tenemos todos. El tema es que no lo escuchamos nadie. ¿Por qué no lo escuchamos? Por el ruido mental que tenemos. Ruido de actividad, economía, agenda, cotilleos, críticas, juicios, exigencias, problemas, planes excesivos. Entonces, no hay espacio
a pararte y a dejar a esa red neuronal por defecto que te empieza a decir cosas. No hay. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Silenciando, silenciando nuestra mente. ¿Cómo la silenciamos? Le bajamos el volumen. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos respirando. Respiración cardíaca. Respiro en tiempos de 5, suelto en tiempos de 5 y hago esto 5 minutos cada día. Por ejemplo, practicando el aburrimiento, me pongo a mirar por la ventana y solo observo. 5 minutos, miro las hojas, miro las nubes. Si mi mente se va, no pasa nada, a un problema, pasa nada, me doy cuenta y vuelvo. Estoy aquí ahora, es muy mindfulness, muy atención plena. Ujú. Dejar que mi mente se vaya, no a lo que yo he fijado el pensamiento de la preocupación frontal, sino que mi mente se vaya a divagar. Es el entrenamiento en divagación. Esto también nace desde el arte. Me pongo a hacer pintura sin Hacer cosas con pensar. las manos, ¿no? Muchas De veces. repente crea arcilla con las manos, Mm, pinta sin pensar, hace una creación sin poner juicio. Este tipo de acciones, es decir, como, o incluso cuando hacíamos esos juegos con mi padre de, a ver, ¿dónde crees que está en las de bastos? ¿No? Es como parece adivinatorio, pero se va entrenando un tipo de ujú, percepción, que es la famosa teoría, tarea de Iowa de Antonio Damasio, donde ya se analizó ujú. que el cuerpo respondía antes que la mente lo hubiera sabido a lo que había bajo el montón. Y ahora que hablas de este estudio, también es muy ¿Mm? interesante cómo se trató a aquellas personas que no tenían desarrollado el prefrontal, ¿no? Porque muchas veces También, eso cuando es. hablamos con jóvenes y vemos que Mm. no tienen miedo, nunca ven peligro, y de repente, supongo que este tipo de personas también les debe pasar lo mismo con la intuición. Bueno, les pasa igual, es decir, la gente que no tiene desarrollado el lóbulo prefrontal le va a costar muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque el lóbulo prefrontal es la antesala a saber algo, pero no haberlo racionalizado del todo. Ujú, Entonces, es la antesala, pero que recoja la información, a su vez, ¿de dónde? De zona de hipocampo, que es experiencial, recoge, porque además nosotros tenemos registrado todo lo que pasa en nuestra vida aunque no seamos conscientes. Luego recoge información de la zona insular, de cómo me encuentro yo físicamente y corporalmente. Entonces, recoge información de muchas zonas del cuerpo. ujú, Y la prefrontal es como la última, ¿no? La antesala. Entonces, claro, cuando no tienes esto, realmente, cuando no tienes capacidad intuitiva, también tus decisiones son muy erróneas. Son muy erróneas. Esto es muy curioso. Entonces, ¿cómo hacemos? Me decías, escucha corporal, ¿vale? ¿Dónde sientes? ¿Cómo lo sientes? Empezando por lo físico. ¿Dónde están tus pies apoyados? ¿Dónde está tu silla? ¿Dónde está? Cierra los ojos, levanta las manos. ¿Dónde las visualizas? Camina con los ojos tapados por tu casa o por un sitio que conozcas más o menos, a ver cómo te orientas. Todo eso es muy intuitivo, ¿no? Ese desarrollo de los sentidos, ujú. ¿no? Sigue el olor de algo a ver dónde llegas. Luego Ana, dime. no, no, me está encantando y antes de despedirme ya te digo, me encantaría volver a quedar contigo porque quiero hablar de la intuición, la intuición y la menopausia y no nos va a dar tiempo. Ah, no, no, no. Y bueno, y lo único es eso, diario de corazonadas, ¿vale? Es decir, anotar lo que sentimos Sí, sin pruebas y decir, yo siento, imagínate, como un diario personal, conoces a alguien, uy, yo sí. siento, aunque haya un poco de juicio, pero te diría incluso que fue una sensación, yo siento algo regular cuando ha venido esta persona. Y tiempo después, a lo mejor no, la persona no es mala, pero a lo mejor tenía un problema, o a lo mejor Mm, iba a suponeros un problema, o a lo mejor eh, tenía que ver, o al contrario. Y ese diario de corazonadas, tanto positivas como algo que pueda ser más desagradable, apuntarlo para ti como algo íntimo, ujú. para luego contrastarlo. Esto mejora mucho la confianza frente a nuestra intuición. Mira, me voy a lanzar a la piscina. Voy a Hala, hablar venga, con la perdona, ya doctora, te... sí, 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 con la doctora Rajarani Jiménez y quedamos las tres para hablar de menopausia e intuición. ¿Qué te parece?
Me parece absolutamente maravilloso, es un sí ya mismo. Pues venga, quedo con Rajarani y a ver si lo podemos montar. Ha sido un placer, muy, muy recomendable tu libro, tu tercer libro. Escucha a tu intuición, una de aquellas lecturas que no paras de aprender y que en cada episodio es realmente es una certeza, porque además la avala la ciencia, que eso también es importantísimo. No hablamos de la intuición como tal, sino como algo mágico, ni un don que de repente aparece y desaparece, sino que está avalado por la ciencia y hoy lo hemos demostrado con la doctora Ana Asensio. Gracias por estar hoy con nosotras. Gracias, Mariví, gracias por el podcast y por la invitación. Un abrazo fuerte y hasta muy pronto.